Buenos días, bienvenidos a mi primer vídeo de YouTube. No sabéis la gran aventura que ha sido empezar este vídeo, porque para los que no lo sepáis, así como dato curioso, aunque no tenga nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, mi padre se dedica a TikTok. Cuando yo le digo esto a la gente, de verdad que se quedan flipando. En esta familia, de verdad que somos una caja de sorpresas. Y mientras yo estaba grabando todo esto, decía, ¿qué micro utilizo, no? Porque parece ser que mi padre ha arrasado Amazon buscando micros. Entonces, bueno, realmente, antes de empezar a hablar del tema que quiero hablaros hoy, me gustaría explicaros un poco por qué yo voy a empezar a grabar vídeos de YouTube, ¿no? Que básicamente es porque yo he nacido con la convicción de que vengo a crear algo bastante grande en este mundo. Y siempre, ¿no? Por así decirlo, bueno, desde que empecé a emprender, que hace 1 año y 4 meses, de esto, yo sé que dentro de esta empresa yo voy a llegar al cargo más alto, ¿no? Por así decirlo. Muchas veces cuando una persona consigue algo grande, pensamos que lo ha conseguido porque es especial, porque no vemos el proceso que hay detrás. Uno de mis objetivos con este canal es documentar todo mi crecimiento personal, para que el día que yo consiga algo verdaderamente grande, la gente no se invente la excusa de que lo he conseguido porque yo era especial, sino más bien la realidad es que ha habido un proceso, ¿no? Ahora dicho esto, ¿vale? Voy a empezar a hablaros del tema de hoy, ¿no? Que es viajar solo, ¿no? Como yo me fui a desconectar y conecté conmigo misma. Primero de todo, ¿por qué viajar solo, no? Mirad, yo me fui de viaje en un momento de mi vida en donde de verdad necesitaba desconectar. Me sentía súper abrumada, me habían pasado muchísimas cosas. Y bueno, abriéndome plenamente con vosotros, era una situación complicada porque yo había ido a vivir a Barcelona, estaba viviendo en un piso de estudiantes en donde algunas personas eran bastante tóxicas. Tuve muchos problemas, la verdad, con alguna persona de allí. Yo tenía una persona justamente en mi entorno que era un pilar fundamental y justo por una persona de este entorno todo se torció bastante y no volvimos nunca más a hablar. Después mi padre también tenía cáncer, mis amigos pues vivían a 1 hora de donde yo estaba, entonces no los veía tanto. Estaba en la carrera que se había tardado 4 años en entrar para que después me diera cuenta que en verdad quería emprender. Estaba con mi pareja, que llevábamos 3 años y era una relación que realmente no funcionaba porque teníamos formas de ver la vida muy diferentes. Incluso a nivel cosas muy simples, es que no teníamos nada en común y yo creo que estábamos mucho por estar realmente, por el sentimiento de cariño que teníamos el uno al otro, pero esa relación no tenía futuro. Y todo esto se juntó, empecé a desarrollar muchísimo diálogo negativo, empecé a pasarlo muy mal, dejé de comer porque no tenía ni fuerzas para hacerme la comida, se me empezó a caer todo el pelo, o sea, en fin, lo pasé muy mal. Y con todo este contexto decidí irme de viaje para desconectar, pero mi sorpresa fue que justamente eso me conectó conmigo misma, la única persona que me podía sacar de ahí. En este vídeo no quiero tratar tanto las cosas como que viajar te hace conocer gente, salir de tu zona de confort, etcétera, porque creo que son cosas muy obvias, sino que más bien quiero explicaros qué hacía yo en mis viajes, porque no es tan obvio. Yo tenía una creencia antes de mi primer viaje que me recuerda a una pregunta que todo el mundo me hace, que es: ¿y no te aburres cuando viajas sola? No. Yo pensaba también que viajar solo era aburrido. No viajar solo, sino pasar tiempo uno mismo. Es decir, yo decía, bueno, es que para que algo sea divertido tiene que haber otra persona, ¿no?, que te haga reír. Mentira. Y es que el primer viaje que hice fue a Roma y me acuerdo que hice un tour en Vespa, ¿vale?
alquilé una bicicleta y me hice 24 kilómetros por el bosque hasta llegar a las catacumbas. Fui al Coliseo y hice un tour con unas gafas 3D. Caminé, ¿vale? 48.000 pasos en un día, que llegué a las 3 de la mañana al convento en donde yo me estaba quedando a dormir, que encima yo pensaba que era un hotel y llegué y había alquilado una habitación en un convento, imaginaos, que no tenía batería, o sea, una de cosas, y os lo juro que ese fue el viaje que a mí me hizo darme cuenta que estar solo es muy divertido. Bueno, hay un poco de lío en mi casa, de ahí el cambio de fondo. Los viajes de los que voy a hablar ahora no es tan ocio a lo mejor como este primer viaje sola que hice, sino que ya aquí empecé a tratar más la introspección. Esos viajes lo que hacía no era tanto hacer actividades, sino que cogía unos auriculares, me ponía música de meditación y meditaba, o si no, lo que hacía en su defecto era coger una libreta y en esta libreta apuntaba absolutamente todo lo que creía sobre todo y lo cuestionaba. En Venecia una de las cosas más guays que hice fue literalmente comprar una máscara que llamé ego y escribir todo lo que para mí implicaba tener ego. Y hice esto porque yo antes de hacer estos viajes sola era una persona que tenía muchísimo ego, que le importaba muchísimo la opinión de las personas. Yo intentaba siempre contentar a todo el mundo, me posicionaba con todo el mundo, era como que no tenía personalidad, simplemente porque yo creía que así pues todo el mundo me iba a querer y que todo el mundo me quisiera era lo más seguro. Y ahora, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hacías esto de viaje cuando lo puedes hacer aquí perfectamente? Vivimos en un mundo en donde está hecho para que tengamos tanta prisa y tantas responsabilidades que no tengamos momentos para conectar con nosotros mismos. De hecho, no interesa que esto ocurra, ¿no? Si tú no estás conectado contigo mismo, te sientes perdido, por lo tanto eres un poquito más débil. Cuando tú te vas de viaje, nadie te espera en ninguna parte. Es decir, tú vas a un sitio en donde no tienes que ir a trabajar, en donde no tienes una familia que te esté esperando en la casa. O sea, tú decides a qué hora vuelves, ¿no? Entonces, para mí, ir de viaje y hacer esta introspección tiene un valor incalculable porque realmente tú decides qué quieres hacer en todo momento, cuánto quieres que dure esa introspección, cómo quieres hacerla. O sea, es que no tienes límites y eso es lo que hace que realmente yo creo que una persona llegue a tener un autoconocimiento extenso. Para mí, imaginaros que fue tan bestia lo que yo viví allí que me tatué incluso una casa, porque para mí cada vez que yo recuerdo Italia es como estar en casa. Entonces, resumen, vida solo hay una y es una pena morirse y que la persona que más tiempo ha pasado contigo no te conozca, es decir, tú mismo. Entonces, joder, vete de viaje solo, permítete conocerte sin límites, permítete que eso sea una prioridad durante al menos unos días. Y bueno, pues para finalizar, simplemente decir que espero que a más de uno le haya dado la semillita para cuestionarse el vivir esta experiencia porque de verdad que merece la pena. Nos vamos viendo en más vídeos.